Ok, pues ya estamos de regreso. Les voy a platicar un poquito de este turbo. Nosotros ya lo desarmamos, lo tuvimos que desarmar. Me pareció interesante mostrarles este proyecto que se adapta perfecto para lo que estamos viendo, un diagnóstico a lo mejor un poquito confuso. Está solamente así como ensamblado muy sencillo, pero les quiero platicar. Este turbo llegó así como lo ven, no trae su módulo electrónico, no trae su válvula. Cuando llegó, el cliente me reportó pérdida de potencia. Él me reportó pérdida de potencia, de hecho me dijo que el rotor estaba atascado, que estaba amarrado y que no funcionaba. Entonces, yo le hice las preguntas, ¿qué pasó? ¿Qué escuchaste? Él me dijo que de repente empezó a escucharse un chillido, que todo trabajó bien, que estaba dándole potencia bien, y de repente le escuchó un chillido, que fue continuo, pero venía en carretera y le siguió dando al motor y de repente perdió potencia completamente, le empezó a echar humo, paró el camión y entonces llamó a la grúa. Cuando desarman empiezan a desarmar mangueras y todo, encuentran que está tirando aceite ya por el lado del escape y nos está tirando aceite por la admisión. Entonces el rotor está completamente atascado, no giraba para nada, la geometría variable también está completamente atascada, no gira, no trabaja. Entonces aquí pues ya bajaron el turbo, me lo hicieron llegar, nos lo hicieron llegar a una de nuestras sucursales y pues aquí les voy a ir diciendo cómo realizamos nosotros el diagnóstico. Primero nosotros hacemos una inspección visual, vamos a revisar qué podemos ver en nuestro turbo, tanto en la propela como en el escape, antes de desarmar para poder dar un diagnóstico. Ya nos platicaron qué pasó, tuvimos un ruido, de repente mucho humo y ya nada de potencia. Entonces, nosotros vemos en el lado de la propela, vamos a acercar un poquito más la cámara nada más para que lo puedan apreciar. Yo creo que ahí está bien. Ok, si ustedes ven la propela en la imagen, está ya golpeada, ya arrastró en las paredes y la vemos que está más hacia un lado que para el otro, ¿correcto? Entonces aquí ya tenemos, nuestra propela está atascada y está hacia un lado. Puede ser que, bueno, no puede ser, la flecha ya se deformó y ya eso atascó al rotor. La geometría, porque está atascada, tal vez le entró algo en el escape. Nosotros vamos al lado del escape, vemos nuestra turbina, aquí no se alcanza a ver, está un poco oscuro, pero la turbina se ve bien, no se ve con golpes, no le falta material, pero sí tenemos demasiado aceite en esta parte. Tenemos demasiado aceite que está pasando ya desde el turbo hacia el tubo de escape. También encontramos aceite aquí, demasiado, mucho aceite que nos está pasando, que pudiéramos pensar que este aceite viene desde las lumbreras de nuestro motor. De hecho, tenemos más aceite aquí que en el tubo de escape. Entonces, nosotros aquí podríamos pensar que alguna válvula del motor se reventó y vino y nos dañó la geometría variable, por eso está atascada y nos dañó la turbina. Entonces vamos a proceder a desarmar el turbo y empezamos por el lado de la admisión. Entonces voy a desatornillar aquí. Les repito, ya lo tenía yo desarmado, nada más puse los tornillos para que lo pudiéramos apreciar. Ok, entonces retiramos el caracol de admisión y aquí lo que encontramos, no tenemos daño en nuestro caracol de admisión. A pesar de que sí rayó, sí estuvo trabajando aquí, lo que vemos es en la parte interna, no sé si pueden apreciar esta parte, es donde tuvimos, aquí donde tengo mi dedo, es donde tuvimos mayor desgaste. En el radio no arrastró la propela. Entonces el problema no fue aquí, el problema sí lo tenemos en el lado del escape, pero vamos a revisar nuestra propela.
sí está dañada, los álabes sí están golpeados todos, arrastró más de un lado que del otro, porque definitivamente tenemos torsión en la flecha. Nuestra flecha todavía no gira, sigue atascada, entonces vamos a desarmar para poder encontrar algo más. Aquí, esto me parece interesante de comentarlo. Cuando yo abrí el tubo el día de ayer, la geometría estaba completamente atascada, pero a la hora de que yo retiré mi cartucho, me di cuenta de que la geometría trabaja perfectamente, no tiene golpes. De hecho la podemos retirar para que la vean. La geometría no tiene ningún golpe, no tiene daño, abre y cierra perfectamente. Abre y cierra perfectamente y pues ya se desatascó. No tenemos golpes, no hay residuos, lo que sí tenemos ya es bastante aceite. Entonces, el problema no es nuestra geometría variable. En nuestro housing no tenemos daño, no vemos desprendimiento de material, no vemos sólidos dentro de la salida de gases. Entonces vamos a revisar el cartucho. Aquí algo también que bueno, ya lo habíamos comentado, pero algo que también notamos era el paso de aceite que ya tenemos desde el múltiple de escape. Aquí yo les podría decir que sí hay un problema ya desde el motor por la cantidad. Hay veces que sí, el aceite que salió del turbo escurre. Cuando bajé el turbo, yo lo traía en el carro en esta posición y el aceite escurrió para acá. Pero cuando tenemos la tubería, el housing así de mojado con tanto aceite, ya es un hecho de que hay un problema en el motor, ya sea que los anillos ya no están sellando, una válvula que ya no está sellando. Tenemos ese tipo de situaciones que nos van a afectar a nuestro turbo, porque todo ese aceite con el hollín y el calor se empieza a carbonizar y nos puede atascar la geometría variable. No es el caso, porque aquí no tenemos hollín, no tenemos residuos que pudieran atascar la geometría variable, pero sí tenemos ese pase de aceite que es importante revisarlo y avisarle a nuestro cliente, o si somos dueños o si somos el taller de servicio de la empresa, que es importante alertar a quien corresponda el daño. Entonces, ya que yo quité eso, la turbina, bueno, ahorita ya está la turbina libre, pero el día de ayer estaba completamente atascada y la propela está chueca. Si se dan cuenta, aquí van a poder, aquí se ve nuestra propela sale más en la parte superior que en la parte inferior del plato. Esta flecha ya está chueca, tiene una torsión. Entonces vamos a comenzar a desarmarlo para revisar el interior. Cuando quito mi flecha, me doy cuenta que tenemos la base de la propela está rayada. Aquí ya se hicieron surcos. Estos surcos se hicieron por causa de que la propela estuvo rayando aquí con el plato, con los tornillos del plato, con la cara del plato. Si se dan cuenta, tiene la misma forma de los surcos aquí que en nuestra propela. Eso me dice que tuvimos aquí juego axial. Estuvo arriba, abajo y estuvo dañándose la propela. Vamos a ver el interior del turbo. Ok, volvimos. Entonces, retiré la flecha, fue lo único que hicimos, retiramos la flecha. Cuando yo quito la flecha, pues vemos que igual no tenemos tanto daño, pero la flecha ya estuvo arrastrando con nuestro protector de calor. Tenemos ahí residuos de un poco de gin y tenemos el aceite pues, que estuvo pasando. Si vemos a detalle, en esta parte tenemos una parte del portanillos que ya se quedó aquí. Nuestro portanillos, nuestro collarín se rompió, la parte de la rondana se rompió y quedó aquí atorado. Entonces, bueno, aquí tenemos de hecho la deformación. Vamos a limpiarla para ver las marcas que tiene. Lo voy a acercar un poquito más a la cámara para que lo vean. Aquí la flecha ya está limpia.
No tenemos desgaste, no hay aceite contaminado, no tenemos calentamiento, no hay falta de lubricación, pero nuestro portaanillos está roto. Y en la parte del portaanillos, nuestro cojinete axial tuvo desgaste. No sé si alcanzan a percibir el color de esta parte, es amarillo. Ese color amarillo es bronce embarrado del cojinete axial. Lo vamos a sacar para verlo. Asimismo, en la base de la flecha hay deformación. Esa deformación se hizo con el núcleo porque la flecha estuvo trabajando arriba, abajo, tuvo esa deformación. ¿Eso qué nos indica? Nos indica que la geometría, al estar atorada, lo que hizo fue sobrealimentar el turbocargador y empezar a dañar el juego axial, dañó nuestro cojinete, dañó el plato, dañó el núcleo, pero ahorita se los voy a mostrar para que ustedes lo vean. Por lo mientras, vamos viendo el daño que tenemos en la flecha. Hay deformación en la base, tenemos deformación en la punta de la flecha y tenemos el portaanillos, además de atascado, roto. De hecho, también otra cosa que hay que remarcar es que no tenemos anillo, no hay anillo en el escape. Ese por el mismo juego que tuvo en el núcleo, lo perdimos, se rompió y pues seguramente salió al tubo de escape junto con el aceite que ya pasó. Listo. Bueno, ya salió el plato, se los muestro. Lo que les decía, el empuje axial que tuvo dañó completamente el sello. Ahí notamos cómo el portaanillos estuvo empujando el plato en esta dirección y pues lo fue desgastando. Esa parte que se ve más plateada al centro es donde trabaja el portaanillos y pues ahí se ve el desgaste. Nuestro diagnóstico hasta el momento nos dice que tenemos exceso de alimentación del turbocargador. Aquí está nuestro cojinete axial, nuestro empuje axial. En el que podemos encontrar las mismas marcas. Si se dan cuenta, aquí el portaanillos, que de hecho ya está roto, estuvo gastando el material, fue desgastando el desplazamiento positivo y lo dañó. En ambos lados vemos el desgaste, porque el rotor lo que estuvo haciendo es arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, pero con la presión y la velocidad tuvimos ese tipo de desgaste. Tenemos las piezas del portaanillos roto. Aquí está. Este es el contorno de la rondana que debería de ir en el portaanillo. Y por último, tenemos el buje. Este buje tiene marcas que podríamos nosotros pensar que tuvo falta de lubricación. Si se dan cuenta, los colores que tiene, ya podríamos decir que es por falta de lubricación. Pero ¿por qué este buje se tornó de este color? Si vemos nosotros el interior, en este punto precisamente, ya tenemos desgaste de material. Lo mismo que veníamos platicando que pasó con las otras piezas. Nuestro rotor, nuestra flecha, estuvo trabajando aquí. Cuando pierde el anillo, lo que hace es que ya no tiene un tope que lo mantenga ahí. Este empieza a empujar, y toda esa fricción, todo ese calentamiento que hay entre el buje y la flecha empieza a comerse el material y empieza a crear este tipo de deformación en el buje, y pues con el calor que tiene por la fricción tenemos estas marcas. Por eso es la coloración que vemos en el buje. Entonces aquí tenemos un caso de sobrealimentación del turbocargador. Ahora, ¿por qué viene esta sobrealimentación? Con este cliente no nos trajo la válvula, es una válvula electrónica, no nos la trajo, él la llevó a reclamar a garantía,
porque dice que este turbo se los habían reparado hace poco. Entonces aquí lo que le pasó es que su válvula dejó de trabajar, y al no trabajar la válvula electrónica, el turbo no trabajó la geometría variable, se quedó cerrada. El operador pues no sintió la pérdida de potencia en un comienzo, le dio trabajo, le dio fuerza al motor, y llegó al punto en el que el turbo, con todo el empuje axial que tuvo, se dañó, terminó por pasar el aceite, perdió el anillo, toda la deformación que tenemos, y el rotor, con la deformación que tiene en la punta, se terminó amarrando, dejó de girar el turbo y empezó a tirar todo el aceite, y fue cuando ya vio el operador, vio todo el humo que tiraba, le marcó el consumo de aceite del motor, perdón, le marcó el testigo del aceite, y entonces fue cuando detuvo la unidad, revisó el sistema, y pues ya teníamos el daño. Entonces aquí así es como sacamos este diagnóstico. Se habló con el cliente, él está completamente de acuerdo, llevó a revisar la válvula. Hoy nos informó ya que sí, que la válvula se la van a cambiar, que porque está dañada. Él le dijeron que el turbo tenía la geometría atorada, y que pues eso dañó la válvula electrónica, pero pues como vieron, la válvula trabaja perfectamente. Lo que tenía trabada la geometría variable es el rotor, que estaba torcido, que estaba golpeando más bien atorado con uno de los álabes, pero no causó daño, no lo rompió, no lo deformó, solamente lo tenía atascado. Entonces esto es lo que nos causó el problema de este turbocargador. Así lo diagnosticamos, y bueno, pues ya con la aceptación del cliente y todo esto, nos damos cuenta que sí estamos en lo correcto, sí revisamos bien las piezas. De esta forma nosotros revisamos cada una de las piezas para que encontrar una certeza en el diagnóstico. Si nosotros hubiéramos encontrado marcas de contaminación de aceite, tal vez por ahí podríamos iniciar nuestro diagnóstico y decir que el aceite contaminado, la suciedad, causó la deformación del buje. Con ello vino el juego radial, y con el juego radial pues ya la deformación de la flecha, y eso causó que se atascara. Y posiblemente ahí sería lo inverso, el turbo sí causó que la válvula la válvula electrónica se dañara, la parte electrónica que dejara de funcionar por el esfuerzo que hizo, pero en este caso no tenemos, la flecha no nos presenta ningún daño, no hay una ruptura que podamos decir que tuviera una grieta interna y se rompió. No hay otra razón para que nosotros digamos que el turbo falló por otra cuestión. Aquí todas las señales, todas las piezas nos indican que el daño fue por una sobrealimentación del sistema. Y bueno, con todo lo que vimos, esta es la manera que se diagnostican las piezas. Si se dan cuenta, siguiendo las 4 principales fallas, tenemos las marcas del material muy claras, y de ahí podemos nosotros decir si la falla sí es causada por alguna de estas situaciones, o incluso podemos encontrar que a lo mejor un desbalanceo causó la falla del sistema o algo por ahí. Entonces, sí es importante la revisión de cada una de las piezas y no irnos con lo primero que vemos. O sea, muchas veces encontramos que la propela trae golpes en la admisión, trae la propela golpeada por intromisión de material, y nosotros decimos, ese es el daño, eso causó todo el problema. Pero sí es un daño, pero es un daño secundario posiblemente. Hemos recibido turbos que estaban desbalanceados, y por el daño en la propela no les hicieron válida una garantía. Entonces ahí es donde no hay una resolución del problema de raíz, y tenemos reincidencias. Se corrige el problema, se cambia la propela, se pone a trabajar y vuelve a fallar por lo mismo. Entonces ahí podemos tener un cliente molesto, o si somos dueños de la flotilla o somos dueños de la unidad, pues nosotros ya tenemos una pérdida tanto tiempo y económica. Entonces sí es importante siempre llegar al fondo del problema para poderlo solucionar. Aquí otra cosa que yo les había dicho que era importante mencionar era el aceite en el caracol de escape. El cliente revisó su motor y en efecto tenía problemas ya con los anillos. Él nos dijo que este viaje que estaba haciendo ya iban a bajar el motor para hacerle un ajuste, porque ya tenían tiempo con ese paso de aceite, ese consumo de aceite. Entonces, afortunadamente no fue el causante como encontrar una pieza que dañara la geometría variable de la turbina, pero sí tenía un problema que ya van a corregir. Entonces aquí
les repito, lo importante es llegar al problema de raíz para corregirlo y no tener una reincidencia. Entonces, pues por parte del diagnóstico, esto es lo que nosotros hacemos, así nosotros hacemos un diagnóstico en las piezas, siempre nos basamos en las piezas, no inventamos diagnósticos de la nada, siempre hay una razón de por qué una pieza falla y deja marcas. Es lo bueno de los materiales mecánicos, que siempre hay una falla. Si una flecha se rompe, podemos ver si tenía una grieta interna por la huella que dejan, si fue una falla por torsión, si fue un corte provocado por un impacto tal vez. Entonces sí hay forma de encontrar siempre la razón. Y bueno, pues cualquier cosa que necesiten, estamos en Turbos of the Power para atenderlos. Entonces, les vamos a hacer llegar esta presentación por correo electrónico. Pueden encontrar nuestras redes en Facebook, Instagram, YouTube, incluso nuestra página directa de Of the Power, donde van a encontrar nuestro catálogo, nuestros productos, los servicios que ofrecemos. Además de turbocargadores, tenemos equipos como un probador de módulos electrónicos para diésel ligero, como las Transit, las Mercedes-Benz, válvulas de bypass de los coches como el Bora, por ejemplo. Todo este tipo de válvulas los podemos checar con esta máquina. Tenemos una máquina grabadora láser, tenemos balanceadoras, tenemos una lavadora de ultrasonido, tenemos equipo para que sus talleres puedan, y ustedes que están especializados en la reparación de turbocargadores, puedan dar un mejor servicio. Entonces, pues estamos para servirles. Les agradezco haberme dado este tiempo de su día, de su noche. Y bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por escucharme. Que tengan excelente noche. Hasta pronto.